República. Hoy tenemos como invitado al ex procurador José Ugaz. Vamos a conversar con él sobre distintos temas de actualidad. Señor Ugaz, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Quería empezar por el tema de la Junta Nacional de Justicia. El sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia suspendió las investigaciones preliminares contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Me imagino que tuvo tiempo de revisar la resolución o por lo menos de leer los artículos al respecto. ¿Le parecen argumentos suficientes para la suspensión? ¿Qué me diría? Me parece que no son argumentos atendibles, primero porque hay un mandato expreso de la ley respecto de cuáles son las facultades que tiene la Junta Nacional de Justicia respecto de los órganos de la administración del sistema, y claramente está dentro de sus facultades hacer investigaciones a los representantes del Ministerio Público, incluida la fiscal de la Nación. Parece bastante estirado, y creo que la jueza en su momento deberá explicar por qué ha fundamentado su decisión de esa manera, el sostener que como el hijo de una de las integrantes de la Junta hace meses atrás Mm, fue viceministro de del justicia. Poder Ejecutivo, Ujú. eso crea un conflicto de interés e invalida la decisión de investigación en su contra. Es un trabalenguas Esto eso, ¿no? clara, perdón. Parece un trabalenguas, quiero decir eso, ¿no? Parece un trabalenguas y además es un argumento forzado porque lo que está haciendo es estirar una supuesta incompatibilidad que no alcanza. Esta persona, me refiero al hijo de la integrante de la Junta, Inés dejó Tello. además de ser parte del Ejecutivo hace un buen tiempo y por lo tanto no existe tal conflicto por ese lado, ¿no? Ajá. Ahora, también me parece que la jueza no toma en cuenta que Inés Tello es solo instructora en las investigaciones en curso contra la fiscal, ¿no? Es decir, serán los demás miembros de la Junta Nacional los que decidirán si aprueban o no alguna eventual sanción. ¿Es correcto esto? Claro, las decisiones de la Junta son decisiones colectivas, es un grupo que tiene varios integrantes y por lo tanto, en el peor escenario, lo que pudo haber dicho el juzgado es que se inhiba la magistrada cuestionada, pero no puede detener las investigaciones. A mí me parece realmente inconducente y no le hace ningún favor a la fiscal de la Nación, que lidera la investigación que precisamente tiene por mandato las investigaciones en el país, que ella, la jefa de esa institución investigadora, quiera bloquear una institución y que no permita que se hagan las indagaciones respecto de sus casos. Ya hace mucho tiempo atrás viene circulando la información de que sus hermanas estarían involucradas en hechos que merecían, que están siendo investigados, y que ella tomó una decisión de cambio de fiscal para favorecer a una de sus hermanas. Y en segundo Correcto. lugar, el tema tan complejo sobre Sus el tesis. presunto plagio de su tesis. Ujú. Si la fiscal no tiene nada que ocultar, si ella no ha actuado en favor de sus hermanas, si sus hermanas además son inocentes y si su tesis realmente la trabajó ella, debería ser la primera interesada en que se hagan esas investigaciones y se aclaren estos hechos a la brevedad posible, y no más bien oponerse de manera cerrada a ser investigada, porque eso daña su posición como representante máxima del Ministerio Público y además daña a la institución porque le resta legitimidad. Hoy cualquier investigado por la Fiscalía va a decir, con la misma razón, yo considero que no debo ser investigado porque los fiscales tienen tal o cual posición que considero que no los ubica en una situación de neutralidad respecto de mi caso. Esto creo que debilita mucho el trabajo de la Fiscalía y le hace un daño a su máxima representante como jefa del Ministerio Público, ¿no? Usted ha dicho una palabra que me parece importante, bueno, un verbo en realidad, bloquear. ¿Usted considera que la fiscal Benavides está intentando bloquear las investigaciones en su contra? ¿Esa es un poco la lectura? Bueno, el resultado de facto es ese. Lo que ha dispuesto el juzgado es que no se abran, que no sigan adelante las investigaciones. Y esto, claro, será materia de apelación, pero impide el avance de estas investigaciones con todo lo que eso puede significar en términos procesales, y eso, digamos, es un bloqueo puro y duro. Mm. En paralelo, en paralelo, hay intereses del Congreso de, ¿cuál sería el verbo correcto? Capturar a la Junta Nacional de Justicia, eh,
Ya se ha escuchado esta semana de proyectos para tratar de cambiar a todos sus integrantes, ¿no? Por ejemplo, la congresista Patricia Chirinos. Am, ¿Le parece que hay algún tipo de coordinación entre Fiscalía y Congreso sobre la figura de la Junta Nacional de Justicia o es simplemente una casualidad? Todo indicaría que efectivamente son acciones concertadas, pero si no lo fueran, precisamente lo que debería evitar la fiscal de la Nación es ponerse en una situación en la que parezca sospechosa, ¿no? Hay el dicho popular que todos conocemos de que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Y esta apariencia de integridad, esta apariencia de solvencia en materia de honestidad es algo que se pierde cuando uno ve acciones concertadas, por un lado, de congresistas que irresponsablemente vienen haciendo denuncias para tratar de cooptar no solo a la Junta Nacional de Justicia, sino en un plan bastante más amplio, también al Jurado Nacional de Elecciones, Ah, también bueno, a la OMP. eso viene de Ya se antes, sí. habla de que hay un control o una influencia sobre el Tribunal Constitucional y ahora pareciera que el siguiente objetivo es traerse abajo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tomar control de esa institución. Entonces, creo que una fiscalía de la nación que pretendiera afianzar su legitimidad, lejos de estar planteando este tipo de acciones de amparo y medidas cautelares, lo que debería hacer más bien es abrir a plenitud sus puertas para que de una vez por todas se avance lo más posible en esas investigaciones y se descarten hechos si es que no hay nada que temer, por supuesto. Solo para acabar con el tema de la fiscalía, ahora, lo que alude la fiscal, también es justo, plantear su argumento, lo que alude la fiscal Benavides es que hay una especie de persecución. Bueno, por lo menos es lo que planteó su abogado, Aníbal Quiroga, ¿no? ¿Usted qué respondería? Bueno, si habla de persecución, que le pregunte a la doctora Zoraida Ábalos, ¿no? ¿Quién está siendo perseguida en estas circunstancias al interior del Ministerio Público? La doctora Ábalos, ex fiscal de la Nación, ha planteado por escrito al actual fiscal que le responda a una serie de interrogantes sobre las circunstancias en las que ella ha sido suspendida en sus funciones y una de ellas es saber si el Ministerio Público, por ejemplo, tuvo o no tuvo una tradición de archivar investigaciones contra presidentes de la República, incluso sin abrir investigaciones previamente. Y de eso puede dar cuenta mejor que nadie la propia congresista Echaíz, que antes fue fiscal de la Nación y que ahora aparece como una crítica acérrima de la doctora Zoraida Ábalos cuando ella actuó incluso en una situación mucho más conservadora de ni siquiera abrir investigación. Entonces, si apareciera que hay una persecución, lo que está ocurriendo con la ex fiscal de la Nación Ábalos, a quien se le ha suspendido en el cargo, no se le da derecho a cobrar una pensión, no se le impide trabajar porque tampoco se le ha cancelado el título de fiscal, por lo tanto, no tiene ningún ingreso en este momento, a pesar de que, como ella ha manifestado, padece de necesidades en materia de salud que le han quedado bloqueadas. Entonces, la persecución pareciera no estar por el lado de la actual fiscal de la Nación, que por cierto tiene el poder de representar una institución, sino más bien todo lo contrario, pareciera que se estuviera utilizando ese cargo para limpiar o, digamos, aclarar o resolver determinadas vendetas internas en el ámbito institucional de la Fiscalía. Le cambió el tema. Después de 9 años del asesinato de los líderes Ocharincan, Edwin Chota, Leoncio Quintisama, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, si he mencionado a todos, la primera sala Cayali anuló la condena de estos asesinos, dos, ¿no? Y ordenó un nuevo juicio porque, en teoría, no se ha valorado bien la prueba y el fallo adolece de motivación. Bueno, este es un nuevo triunfo de la impunidad y un poco se relaciona también con lo que hemos estado hablando, un sistema de justicia en realidad colapsado. ¿Cuál es su reflexión sobre este tema, señor Ugaz? Creo que es una vergüenza. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con las viudas, víctimas, esposas de las viudas de las víctimas, de las 4 víctimas que estuvieron con Chota y las personas que usted ha mencionado en la oportunidad de esta emboscada en la que fueron asesinados. Mm. Estas mujeres no solamente han tenido que sufrir la pérdida de sus seres queridos, de sus maridos, de sus jefes de familia, sino que además de todo lo que eso ha traído como consecuencia, que es la huida de los hombres de la comunidad, los hombres temerosos de que también pudieran ir contra ellos han huido y han dejado prácticamente a Sahueto
con una población femenina. También han sufrido las consecuencias del avance de la tala ilegal que está detrás de todos estos homicidios, lo Exacto. que ahuyenta a sus animales y las obliga a tener que ir mucho más profundo en el bosque en búsqueda de alimentos, sin hombres que se dediquen a la caza, etc. Es decir, han trastornado toda su vida comunitaria. Pero lo peor probablemente, más allá de estas penurias, es esta situación en la que después de 9 años la justicia peruana es incapaz de decirles a estas víctimas quiénes fueron los asesinos, de qué manera ocurrieron los hechos y que el Estado peruano va a tomar acción para que no quede en la impunidad estos casos y se les impuso por eso una condena. Ahora, después de 9 años, hemos escuchado el día de anteayer que se ha decidido declarar nula esa sentencia por las razones que usted ha mencionado, que son no valoración adecuada de la prueba y Correcto. falta de motivación, lo que se llama motivación aparente. Lo más vergonzoso de esto todavía es que el Poder Judicial saca un comunicado público diciéndole a la ciudadanía que se ha confirmado la sentencia condenatoria de 28 años y 3 meses. Y a los minutos anulan ese comunicado para decir que en realidad lo que ha ocurrido es que se ha declarado nula la condena y que se vuelve a foja cero a partir del juicio oral. Dígame si esto no es jugar con los sentimientos de las víctimas que vienen 9 años esperando un resultado. Entonces, esto nos parece inaceptable. Mientras tanto, el presidente del Poder Judicial está envuelto en una polémica sobre si se debe o no se debe copiar algunas medidas de Bukele, cuando en realidad debería estar ocupado de poner orden interno en sus cortes y ante sus juzgados para que cumplan con su deber. No hay que olvidar que las poblaciones nativas en este país son doblemente vulnerables, son doblemente victimizadas, no solamente porque suelen estar en condiciones de pobreza, sino porque hay un abandono sistemático del Estado peruano para el respeto a sus tierras, el respeto a su cultura y ahora incluso el respeto a su vida y a su memoria. Mm, No le gustó la intervención del presidente del Poder Judicial sobre Bukele, me parece, ¿no? Me parece que fue totalmente impertinente que el presidente de un poder del Estado, sin conocer probablemente lo que significa las medidas Bukele en El Salvador, se lance a decir públicamente que le parecen adecuadas y que deberían traerse al Perú, cuando claramente estamos hablando de un régimen autoritario que ha ingresado al Congreso de la República de El Salvador con soldados armados para exigirle a los congresistas que si no votan como él quiere, van a ser purgados, y luego con todo lo que hemos visto, por ejemplo, que se llevan audiencias con 500 presos, con un solo abogado que tiene Mm, 5 minutos para sustentar su defensa. ¿Cómo es posible que el presidente de un poder judicial democrático, como se supone que es el peruano, apoye ese tipo de opciones? Quizá la respuesta está en su propia expresión. Se supone que es democrático. Digo, por el caso peruano, ¿no? Eh, no lo sé. Habría que decir en defensa del presidente del Poder Judicial que de alguna manera el Ejecutivo recogió la propuesta, ¿no? Por lo menos en un principio Otarola la vio posible, ¿no? Al menos digo eso. Bueno, lo que está haciendo el Ejecutivo con el ahora llamado Plan Boluarte, que la verdad da cuenta de la poca imaginación de nuestros políticos para plantear opciones a políticas serias que son reclamadas por críticas situaciones sociales que estamos viviendo. No creo que eso haya sido una reacción ante lo que dijo el presidente del Poder Judicial. Hace meses que se viene hablando y los congresistas y los alcaldes y cada populista que le pone un micro por delante habla de Bukele, no solamente en el Perú, dicho sea de paso, sino esto No, no, es bueno. como un efecto contagio a nivel regional. Entonces yo creo que ante la situación de descontrol de la seguridad pública en el Perú y particularmente en la capital, así como en ciudades como Trujillo, el Ejecutivo está tratando de alguna manera de dar mensajes que no vemos que tengan un correlato en la realidad, y eso es bastante preocupante, ¿no? Usted presentó el libro Propuesta del Bicentenario, me parece, en la última feria del libro, y habló sobre el tema de corrupción. De hecho, usted tiene un capítulo sobre temas de corrupción en ese libro. Eh, Usted escuchó a la presidenta Boluarte en su mensaje el 28 de julio con las propuestas para, para combatir este tema. ¿Qué le pareció la respuesta del gobierno en este aspecto, señor Rubens?
Bueno, Propuestas del Bicentenario es un proyecto de Videnza, que es una organización que viene reflexionando al más alto nivel sobre las problemáticas del país. Sí. Y ahora la reflexión es sobre los grandes problemas que requieren algún nuevo diseño institucional. Y uno de ellos, sin duda alguna, es el de la corrupción. Fue muy decepcionante escuchar el mensaje de la presidenta Boluarte porque le dedicó muy pocas líneas al tema de la corrupción y peor aún, cuando se refirió a ella, no solamente no planteó nada nuevo o relevante, sino que hizo silencio absoluto sobre aquellos cuestionamientos que han surgido durante su gestión. Mm. Su propio hermano está cuestionado por utilizar recursos del Estado para impulsar una aventura política desde las gobernaciones del país. Su primer ministro está cuestionado por nombramientos indebidos de personas cercanas a él o por este pago a una empresa donde también está involucrado un ministro de Estado, y ella misma, en un acto que no la enaltece, está siendo investigada por manejos de fondos en los dinámicos del sur, está siendo investigada por los fondos que entraron a su campaña y ya, digamos, en lo que parece ser casi una característica de nuestros políticos, por haber plagiado obras a las que le pone su firma cuando en realidad no provienen de su autoría intelectual. Entonces, la coherencia es lo mínimo que uno le puede pedir a un presidente, a un alto funcionario del Estado en materia de lucha contra la corrupción, y nada de eso estamos viendo. Lo que estamos viendo es mucha improvisación, hay una suerte de cobertura de teflón respecto de las acusaciones de corrupción, nunca se responde, siempre se dice que es una persecución política, que esto carece de fundamento, pero no hay respuestas concretas en las que se presenten documentos o argumentos que desmientan todo esto que viene apuntando a que incluso en este régimen, que proviene sin duda alguna del régimen anterior, se siguen produciendo actos de corrupción en las altas esferas del gobierno. Mm. Y dos últimas preguntas. ¿Usted cree que este gobierno ya ha conseguido pasar la peor parte? Y como algunos sostienen, lo más probable es que la coalición que en este momento está en el poder llegue hasta el 2026. ¿Cree que esa es la perspectiva más posible? Bueno, ahí pues necesitamos un oráculo, ¿no? Que nos permita saber qué va a ocurrir en el futuro. Yo lo que creo es que efectivamente se llegó a un pico, que es el derivado de las muertes, de los asesinatos Ujú, de personas en las protestas, ujú, y que hoy estamos en una suerte de calma chicha con una anomia social relativa, pero que en el fondo constituye una situación muy volátil. mm. A mí me parece que si se produjera un escándalo en las próximas semanas, meses, Todo y podría que cambiar. conecte con una fibra social importante, esto puede volver a calentarse y explotar, y ahí nadie puede asegurar que este gobierno va a llegar hasta el final del mandato que obtuvo Pedro Castillo. Pero eso solamente lo sabremos con el tiempo. Usted sabe que últimamente el Perú se ha convertido en un país impredecible, no solo el Perú, de verdad, la región, hay que ver lo que ha pasado en Ecuador, lo que está Sí, claro. pasando en Ecuador, lo que ha pasado en Chile, los resultados más bien alentadores de Guatemala, la situación regional está bastante compleja e impredecible, diría yo, ¿no? Correcto. Y la última pregunta. Se cumplieron 20 años del informe de la CBR, una fecha importante sin duda. ¿Qué reflexión tiene usted sobre esta fecha, señor Rubens? Bueno, yo creo que fue un esfuerzo singular, importantísimo, histórico, como ha ocurrido en otros países donde han habido procesos de violencia complejos. No hay que olvidar que en nuestro país, hubo más de 70.000 muertos, y creo que haber asumido esa realidad impulsando un informe como este enaltece a las autoridades que en ese momento tomaron la decisión. Por supuesto, esto se presta a una serie de gritas y de manipulaciones para tratar de descalificar ya sea el tema de los derechos humanos, como está ocurriendo ahora con la decisión de la Comisión de admitir la demanda de Polay, pero en el fondo creo que incluso los enemigos de la verdad reconocen que fue un informe necesario, que aportó evidencia importantísima,
que no fue una propaganda para Sendero Luminoso o el MRTA y que puso en el centro de la problemática algo que desde Lima no nos gusta ver o no estamos acostumbrados a ver. Y es que las víctimas tienen una característica, pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, particularmente aquellos que están en el mundo rural y más aún en el mundo rural andino. Y creo que, digamos, si bien es cierto, Sahueto no es una zona andina, sino más bien una zona de selva, es un caso más que confirma que efectivamente lo que no pasa en el centro del país, es decir, en la capital, en Lima, a veces importa poco al resto del país, y por eso creo que este aniversario debe significar un recuerdo de lo que creo que ha sido un aporte importante. Hay que asignarle el valor que tuvo ese informe y lo que ese informe generó, ¿no? La exposición que estuvo por muchos meses para las generaciones que no conocieron del hecho en material fotográfico y el establecimiento del lugar de la memoria. Todos estos son hitos importantes de hechos que no podemos olvidar. No podemos olvidar qué fue Sendero Luminoso, no podemos olvidar las atrocidades que cometió, tampoco podemos olvidar que de parte del Estado hubo muchas veces respuestas inadecuadas y que eso no debe volver a repetirse ni de uno ni de otro lado. Ese es precisamente el ejercicio de la memoria para no volver a incurrir en los mismos errores y en los mismos hechos salvajes que llevaron por delante la vida de más de 70.000 peruanos. Lamentablemente hay unos sectores políticos en el Perú a los que no les gusta necesariamente el ejercicio de la memoria, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Señor Vaz, le agradezco mucho la entrevista con la República, ha sido muy amable. Estoy seguro que quienes la escuchen van a saber apreciar sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, encantado. Ya Amigos de nos la estamos República, viendo. eso ha sido todo por hoy. Gracias.